En Lucas 5 hay una historia en la que Jesús está predicando en la orilla del lago a una gran multitud, tan grande que no podían oírlo fácilmente. Entonces Jesús tuvo una idea: usar un bote que le ayudaría a dirigirse a la multitud. Vio a Pedro con algunos otros pescadores en el muelle lavando sus redes. Sin dudas estaban exhaustos después de una larga noche de pesca. Pero ahí fue cuando Jesús interrumpió sus planes por primera vez. Fue una pregunta simple: ¿me puedes llevar un poco lejos a la costa para poder dirigirme a la multitud? La Biblia no nos dice la respuesta de Pedro. No nos dice si Pedro estaba pensando: todo lo que quiero hacer es irme a casa, dormir y olvidarme de esta larga y horrible noche de pesca que acabo de tener. Todo lo que sabemos es que Pedro obedeció y pronto Jesús estaba parado en la orilla de un bote enseñando a la gran multitud. Cuando Jesús finalmente terminó de enseñar, les dijo a los pescadores: muchachos, vamos a tener una pequeña aventura. Pongamos el bote en aguas profundas y echemos las redes. Finalmente Pedro le dice a Jesús qué clase de día estaba teniendo. Él dijo: Maestro, trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Me pregunto cuál fue el diálogo interno de Pedro. Estaba pensando: yo soy el pescador experto y sé cómo se supone que esto funcione. Nuevamente no sabemos lo que pensaba Pedro, pero sí sabemos que Pedro era obediente. Él dijo: porque así lo dijiste, echaré mis redes. Aquí es cuando ocurre el milagro. Pedro echa su red del bote y lo siguiente que sucede es que hay tantos peces que sus redes empiezan a romperse. De hecho, le hicieron señas a otros botes para que vinieran a ayudarlo. Y ambas barcas estaban tan llenas de peces que casi comenzaron a hundirse. El mismo mar que no les ofrecía nada la noche anterior, ahora parecía tener una gran pesca interminable. Estos hombres no eran ajenos a las grandes capturas, pero esta era sobrenatural. Pedro está tan impresionado por esto que cae de rodillas y dice: aléjate de mí, Señor, soy un pecador. Me imagino que Jesús sonrió aquí. Esa no es la primera vez que Pedro no entendió lo que Jesús estaba tratando de mostrarle. Jesús dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron sus barcas a la orilla, dejándolo todo, lo siguieron. Lo sorprendente de esta historia fue que Pedro tuvo que interrumpir todos sus planes. El plan a muy corto plazo de terminar un largo día de pesca. En vez de que su día terminara ahí mismo, él obedeció la simple petición de Jesús de permitirle usar el bote. Es una imagen práctica de la forma en que Jesús nos usa, utilizando cualquier cosa simple que tengamos para lograr la gran comisión. Pero creo que lo que Jesús amaba más de Pedro era que él estaba dispuesto a seguir el llamado aun cuando tuviera otros planes. No solo interrumpió sus planes para el día, él interrumpió sus carreras, sus propios planes para sus vidas. Pedro era un pescador profesional, pero al seguir a Jesús, él iría a poner los cimientos de la misma iglesia. No comenzó con nada grandioso, comenzó con un simple acto de obediencia. Me pregunto: ¿a qué simple acto de obediencia te está llamando Dios? Jesús no está buscando a los más ricos, o talentosos, o poderosos, o conectados. Él está buscando a los humildes y obedientes.
Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que Dios interrumpa tus planes? ¿Estás dispuesto a dejar cosas a un lado y abrir las manos y decir, de acuerdo, Dios, aquí estoy, úsame? Esta es una oración peligrosa y atrevida. Pero si estás dispuesto a orar acerca de esto, creo que al igual que Pedro, Dios tiene algo mucho más grande que cualquier cosa que puedas haber planeado para ti. La promesa de Jesús. Bienvenido a la segunda sección de Encuentro con la Vida, la serie de Cada Hogar para Cristo en Estados Unidos, diseñada para ayudarlos a superar los obstáculos que pueden interponerse en su camino para compartir la verdad del amor de Jesucristo. Yo soy Jeremías Tamares, pastor de la Iglesia Nueva Vida en Colorado Springs, Colorado. Servimos en una iglesia multicultural donde hay muchas personas que quisieran hablar del amor de Jesucristo, pero tienen barreras. Tienen la barrera de la cultura, porque aunque somos hispanos y hablamos español, tenemos 18 nacionalidades ahí dentro. Pero ¿saben qué? Como pastor, mi misión es decirles, no tienes que saberlo todo para hablar del amor de Jesús. Y esta es una herramienta que me llena de emoción. Por eso colaboramos con tanto gusto con este hermoso ministerio, Cada Hogar para Cristo en Estados Unidos de América. Así que mi oración es que esto le pueda servir para que podamos romper la barrera del no poder hablar de Jesús en nuestras comunidades. Ahora, yo recuerdo cuando era solo un niño en la secundaria. Hablar de Jesús no era una cosa fácil, porque obviamente estar relacionados con muchachos de mi edad me limitaba. Pero ¿saben qué? Hubo un momento que la pasión entró a mi vida. Y a partir de ahí comencé a hablarle a mis compañeros de Jesús y comencé a compartir de una forma amigable las verdades del Señor. Y eso rompió toda barrera que me impedía hacerlo. Lo he convertido como una parte de mi vida, hablar de Jesús, donde quiera que voy. Como pastor, como persona, en un aeropuerto, en una iglesia, en una comunidad. Y eso me inspira a decirles hoy que este material que estamos tratando de compartir con ustedes tiene una sola función: romper esas barreras. Así que espero que por estos videos y por obtener algunos de los recursos que Cada Hogar para Cristo tiene acá, sea capaz de hacer que usted pueda ser diferente, una persona comprometida en tener conversaciones espirituales con otros. Así que cuando miramos algunos de los obstáculos, hicimos un estudio a nivel nacional con la ayuda de Barna Research Group y descubrimos que el 85% de las personas en nuestras iglesias hoy tienen obstáculos que los impiden compartir el mensaje del Señor. A la gente que está por ahí, la que no conocen, pero mucha gente no se siente capacitada. Mucha gente piensa que no es suficientemente bueno para hablar de Jesucristo. Y si quieres saber exactamente que su vida representa este mensaje poderoso para alcanzar a otros, el día de hoy debe cambiar tu perspectiva. La gente me ha dicho, pastor, si supiera lo que he hecho, si conociera mi pasado, entonces entendería, no estoy capacitado para comprometerme en estas conversaciones espirituales. Alguien más debería hacerlo. Bueno, quiero que sepas que no estás solo. La verdad es que la mayoría de la gente se siente así. Me recuerda a un dicho, y no sé quién lo dijo, pero fue muy original al decir, a Dios no le interesan las personas capacitadas, Él le interesa nuestra disponibilidad. Quizá has escuchado el que dice, Él no llama a los capacitados, sino que capacita a las personas para su misión. El punto es decir,
todo esto es que Dios no está buscando una persona perfecta para representarlo. Ninguno de nosotros somos perfectos. Si somos honestos, todos hemos cometido errores. Todos estamos lejos de la norma que Jesucristo ha establecido. Por supuesto, Él es perfecto. Él solo está buscando a alguien que está dispuesto, alguien que está disponible. Esa es la palabra, disponible. Incluso Pedro experimentó esto. Este gran discípulo, este gran apóstol, quien fue tan influyente en la iglesia en sus orígenes, incluso él experimenta la sensación de ser descalificado. Veamos este relato en el capítulo 5 de Lucas. Un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas de los pescadores que habían dejado en la playa, mientras lavaban las redes. Subió una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le pidió a Simón: lleva la barca hacia el agua más profunda y echen allí las redes para pescar. Maestro, él le dijo, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Pedro, testigo de un milagro de primera mano, y fue un milagro personal. Pedro decidió confiar en el liderazgo de Jesús y sus expectativas fueron superadas con creces. Y es el primer punto de esta lección. Cuando confías en el liderazgo de Jesús y supera tus expectativas, ves Pedro, el pescador experto, no Jesús. Por lo que sabemos, él no sabía pescar al mismo nivel de Pedro. Pero la obediencia de Pedro abrió el camino del milagro. Y Pedro estaba feliz de haber hecho esto. Pero sus expectativas superaron en creces la simple captura de peces que tuvo en ese día. Como has visto en el video, Jesús solo estaba llamando la atención de Pedro. Jesús llamó a Pedro para pescar por mucho más que comida de un lago, sino para ser un pescador de hombre, para compartir las buenas nuevas de Jesús. Pedro incluso dejó esa enorme captura de peces para hacerlo. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué harías tú si estuvieras en la misma posición de Pedro? ¿Habrías abandonado la mayor pesca de tu vida con toda su ganancia? ¿Hubieras obedecido el orden que hubiera hecho? Estuviera en la misma posición de Pedro. Bueno, la verdad es que estamos en la situación de Pedro. Quizás Jesús no esté llamándonos a pescar como trabajadores, pero está llamándonos a obedecerlo, a ser pescador de hombres. Rick Warren dijo esto: Jesús promete que si lo seguimos, nos hará pescadores de hombres. Es algo que hay que tener en cuenta. Suena un poco duro, un poco contundente, pero hay que examinarse. ¿Sí estoy haciendo lo que Jesús me dijo? Entonces pregúntate, ¿estoy pescando hombre? ¿Estoy compartiendo el evangelio con la gente? Y si no lo estás haciendo, te reto a que lo hagas hoy. Sé que tienes hambre y que estás emocionado de aprender más sobre cómo hacer esto. Así que creo, si estás viendo este video, es que quieres hacerte pescador de hombres. Así que el primer paso en la obediencia, tal como lo experimentó Pedro, verás, Jesús está llamando a alguno de nosotros a cruzar un océano, a ir a otro continente para compartir el evangelio. A otros simplemente está pidiendo que crucen la calle para ir a la casa de su vecino,
Pero lo que sea que Dios está pidiendo de ti, es importante obedecer. Y esto te equipará, como a Pedro, imagino, para hacer este viaje. Y cuando digas, si alguien quiere seguir a Jesús, Él también superará tus expectativas. Y no solo superará tus expectativas, sino que el segundo punto es que el encuentro con Jesús puede transformar tu perspectiva. Tu perspectiva cambiará totalmente. Solo mira el versículo 5 de este pasaje. Comienza con Pedro diciendo, Maestro. Lo llama maestro. Hemos estado trabajando duro toda la noche. No hemos pecado nada, pero después de la gran captura de peces, Pedro cayó de rodillas. Apártate de mí, soy un pecador. Y ahora piensa en el llamado de Jesús. Cuando Él le llama Rabino, una frase de un título diferente, pero luego termina llamándolo Señor. Sus expectativas cambian totalmente. En primer lugar, quiero decir, sus perspectivas cambiaron solo por estar cerca de las cosas materiales. Esa noche no había pescado nada. Desesperadamente quería un cambio. Pero en realidad, él dejó las cosas materiales, dejó los peces para perseguir a Jesús. Pero también su expectativa cambió en sí mismo. Estaba consciente del estado de pecado que él vivía. Empezó a creer en Jesús. Él se sentó. Él estaba viendo un milagro. Pero a ser un hombre, un pescador. Pero ahora iba a ser un pescador de hombres. Se sentía poco calificado. Pero Jesús cambió esa expectativa. Jesús le habló y le hizo ver cómo su pasado realmente no importaba. Él estaba calificado para estar en una misma misión y visión con Jesús. En este punto número 3, cuando eliges seguir a Jesús, Él te califica. ¿Oíste bien? Él te califica. Te califica para participar en la misión. En el comienzo de esta sesión, yo mencioné que muchos de nosotros nos sentimos insuficientes, no calificados para predicar el Evangelio. Bueno, escucha exactamente cómo Jesús responde a la misma preocupación que tiene Pedro. La respuesta de Jesús fue sencilla. Él le dijo en el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando lees esto, se podría leer así, Pedro, aléjate de mí, dice, soy pecador, soy un hombre pecador, aléjate. Dios ni siquiera está calificando a Pedro. Sé que muchos de nosotros con quienes hablo en todo el país o cuando salgo del país me dicen, la misión de predicar no es fácil. Pero Dios quiere hoy que experimente lo sobrenatural. La presencia de Dios en tu vida cambiará la perspectiva tuya, como la cambió con Pedro. Cuando él dice, Rabino, maestro, cayó de rodillas y dijo, Señor, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Y Jesús responde en el siguiente versículo, dice, Simón, Pedro, no tengas miedo, pescará gente. Pescará gente. A partir de ahora, yo soy el que te capacita. Entonces, cuando Jesús le dice, lo haré pescador de hombre, estás cambiando totalmente su vida. Verás, Jesús quien nos califica, Jesús quien nos enseña, Jesús quien nos da las pautas para ser diferente. Es Jesús, no somos nosotros. Quiero notar algo en este pasaje que parece realmente importante. Va junto con el concepto de ver y contar. Es importante que observemos. Es posible que esté fascinado con el ver contar un esfuerzo para priorizar los pasos, convertirte en evangelista.
Primero veamos cómo Jesús lo hace con Pedro. Podríamos ver las personas perdidas y podemos hablarle a Jesús sobre las personas perdidas antes de hablarle a la persona perdida de Jesús. Pero aquí Pedro está encargando de hablarle a la gente de Jesús, abrir la boca, evangelizar a la gente. Primero ve a Jesús, encuentra a Jesús y entonces habla de Jesús a la gente. Pedro nomás estaba pescando y de repente decidió dejar su trabajo porque quería empezar a compartir las buenas nuevas con la gente. Y por favor, entiende esto. Debemos contarle a la gente las buenas nuevas y todo lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Y entonces vendrá el paso de ver cómo Jesús cambia a otros. Déjame preguntarte, ¿has visto a Jesús? No necesariamente con tus ojos, pero ¿te has encontrado alguna vez con Jesús? Pedro se encontró con Él de una manera real, poderosa mientras trabajaba. Quizás no te has encontrado con Jesús como Pedro, pero has tenido un encuentro con Dios en la iglesia, en algún lugar. Para mí personalmente, nacido en un hogar cristiano con mis padres pastores, fue a la edad como de 12 años cuando tuve un encuentro con Jesús. Y eso cambió mi forma de ver la iglesia, mi forma de ver a Jesús y mi forma de ver lo que me rodeaba. Esto bastó para que naciera en mí una inspiración de predicar el evangelio. Ahí se interrumpió mi vida. Para ti quizás sea el ver este video hoy y darte cuenta de la importancia que es transmitirle a Cristo a otras personas para que tengan la misma experiencia que tú has tenido. A la perspectiva de Pedro cambió realmente cómo comenzó a ver a Jesús. Un encuentro transformó su vida. Comenzó a formar algo dentro de él. Jesús le dice a Pedro, no temas. Me pregunto, ¿qué temores crees que tenía Pedro? Una mejor pregunta sería, ¿qué temores te impiden unirte a la misión de Jesús? Pedro y los demás discípulos lo dejaron todo para seguir a Jesús y no permitieron que sus temores lo frenaran. Pasaron de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres, a seguir la misión de Jesús. Promete que nos calificará. Él promete cambiar nuestras vidas. Él hará parte su promesa contigo. Eso es lo que hace con todas las personas. Él nos enseña a vivir comprometido. Piensa en las responsabilidades diferentes que tenemos y que Dios tiene para nosotros. Pensar que en esto me recuerda cuando me uní por primera vez a este hermoso equipo. Cuando comencé a hablar en unos videos anteriores de cómo podemos participar en la gran misión. No hay obstáculo que la oración sola no pueda superar. Y voy a decirte que yo he experimentado lo mismo. Aunque soy pastor, he tenido que concientizarme a mí, a la congregación, de que tenemos que salir y superar todo obstáculo. Entonces, comenzar a hacer la misión por la que fuimos llamados. Quizás yo tenía obstáculos, como te dije al principio. Y entonces empecé a preguntarme, ¿cuáles serían los obstáculos que me están impidiendo servir y aceptar la misión de predicar a Jesucristo? ¿Por qué tomamos la gran comisión literalmente y creemos en el evangelio que debe ser predicado en todo el mundo? Pero todavía hay tanta gente, incluso aquí, en Estados Unidos de América, que están lejos de Dios, que están sufriendo porque no han encontrado una vida abundante en Cristo. Están luchando con la necesidad de escuchar buenas nuevas. Y si las oraciones superan el obstáculo, entonces le pregunto a Dios, ¿cuál es el obstáculo
Y empiezo a tener una lluvia de ideas y empiezo a preguntarme, Dios, ¿cómo yo puedo comenzar a llenar, a llegar a los hogares con la tecnología, con estos videos de entrenamientos? Viendo este video de entrenamiento, espero que te ayude y espero que sea una parte integral de la visión. Que vayas a nuestro sitio web, que busques los recursos que estamos poniendo a tu disponibilidad. Me emociona el saber que tú te puedes involucrar con nosotros para llevar la comisión. Dios, ¿qué es lo que necesito específicamente? ¿Cuál es el obstáculo específico que tengo para no seguir el camino de la gran comisión? Sentí que el Señor me decía, Jeremías, tenemos por todos los lados que plantar personas que estén apasionadas. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Lo único que nos falta es las personas que quieran cruzar al otro lado de la calle, al otro lado del mundo y compartir con pasión y tener conversaciones espirituales para compartir las buenas nuevas. En este momento comencé a orar y comencé a sentir que Dios me hablaba a mi ser. Y quiero hacerlo tan personal para que entienda que este no es un video más. Esto es algo que Dios te está hablando. Siente pasión. Lucas 10:2 dice, la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Por tanto, pídele al Señor de la mies que mande obreros a la mies. Quiero animarte hoy a ser persona que vaya a responder a esa oración de Jesús. Supera los obstáculos. Quizá te sientas no calificado, pero ahora mismo vamos a ver un video sobre un hombre que era un hombre horrible. Habría sido considerado no calificado. Le había hecho mucho daño a mucha gente en su vida, pero abusivo y muchas cosas. Y la gente pudo haber pensado que no está capacitado para compartir el evangelio. Él pudo haber pensado que no estaba capacitado para presentar a Jesús. Pero él puso todo eso a un lado y escucha y mira las cosas asombrosas que sucedieron con él en este video. Te invito a verlo con mucho entusiasmo. Algunas personas se vuelven graciosas cuando beben. Mi papá se volvía malo, muy malo cuando bebía. Él estaba roto. Él estaba roto y era malo. No era el tipo de persona con quien querías estar. Él era un hombre que nunca pensó que Dios lo amaba. ¿Sabes? Él era un desastre. Los recuerdos que tengo de aquellos años son realmente de violencia física hacia mi madre. Tenía miedo. Hacía lo que me decían y esa era toda mi vida. Terminé con una concusión y en cama por 2 semanas porque no podía ver. No fui al doctor. Me aterraría hacer eso. Eso hubiera sido el final. Tenía miedo de decírselo a alguien. Uno realmente vívido. Recuerdo una noche cuando estaba quizá en 2º grado. La puerta de mi habitación estaba junto frente a la de mis padres y escuché a mi papá decirle a mi mamá que saliera al balcón y lo esperara. Cuando abrí la puerta de mi habitación para echar un vistazo, él estaba enfrente de su habitación cargando su arma. Y yo solo miraba y él me miró y dijo, solo regresa a la cama, necesitas regresar a la cama. Y entonces yo lo hice. Escuché, creo que fueron realmente 2 o 3 disparos justo después de eso. Así que nos escondimos. Pasó mucho tiempo. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó. Decidí que simplemente ya no podía más. Una chica que iba a la escuela de belleza aquí me dijo, Janes, hagámoslo, salgamos de aquí. Así que una noche nos escapamos y nos fuimos. Creo que fue a Seattle, algún lugar. Durante ese tiempo en que nos ocultamos fue cuando mi papá se dio cuenta de que realmente había llegado al final y estaba bebiendo y solo tratando de ahogar todas las cosas en su vida que le molestaban.
El señor León en la comunidad Moscú, él no era el mejor tipo. La mayoría del tiempo no era agradable, era muy serio, pero él tenía una escuela de belleza para que las estudiantes pudieran venir aquí a arreglarse el cabello, y entonces había algunas personas de la iglesia de Moscú del Nazareno que venían fielmente. Algunos de los pastores iban a arreglarse el cabello, pero en particular había una mujer, su nombre era Thelma Gray. Ella sabía que ellos no eran cristianos o algo así, pero ella siempre le decía a mi mamá y a mi papá, ¿sabes? Dios te ama, León, y yo estoy orando por ti. En una de las primeras semanas que no estuvimos, Thelma Gray, ella vino y dijo, oye, ¿sabes una vez más, León? Dios te ama. Y creo que incluso otras personas vinieron durante ese tiempo y dijeron que la iglesia del Nazareno tenía un servicio semanal. Y esta vez él dijo que sí. Así que él fue solo y caminó al altar y aceptó a Jesús en su corazón. Fue un milagro. Él dejó de beber y fumar de la noche a la mañana. Dios lo sanó, lo salvó. Él era muy amoroso, bueno, ni siquiera era la misma persona. Definitivamente no era la misma persona. Cuando vi a mi padre por primera vez después de regresar, después de haber estado ocultas, él me había traído este hermoso conejo de Pascua de peluche y me lo dio y me dijo cuánto me amaba y pidió nuestro perdón. Él estaba lleno de alegría y tenía una sonrisa que yo nunca había visto antes. Desde ese día, su vida cambió. Él era una persona una vez y 24 horas después, ya sabes, simplemente era irreal. Quien sea que escuchara, él quería decirles lo que Dios había hecho en su vida porque él nunca había sentido amor y alegría de esa manera. Eso, honestamente, parece ser justo después de convertirnos en cristianos. Él quería decírselo al mundo. No podía parar. A cualquier persona que viniera, él compartía con todos. Por supuesto, la gente le está preguntando, vaya, pareces diferente. Déjame decirte por qué soy diferente. Y él contaría toda la historia, ¿sabes? Y daba testimonio y él iba por Moscú tocando en cualquier puerta que pudiera, compartiendo el evangelio de Jesús. Él nunca se sintió intimidado por eso, él nunca tenía miedo. A él no le importaba si alguien le cerraba la puerta en la cara, ellos iban a escuchar el evangelio de Jesús, ¿sabes? Una de las primeras cosas en las que se involucró fue en el ministerio infantil. Leon y Janes, ambos eran muy trabajadores. Al invitar a las familias a enviar a sus hijos a la escuela dominical en esos autobuses. Cuando León estaba aquí, él sonreía, él animaba, él era acogedor, él valoraba a las personas y con su gran sonrisa y cálido abrazo que decían que ellos eran importantes. Y todo era sobre el Señor y sobre la iglesia y sobre alcanzar a las familias. Estos son los apartamentos Blaine Manor. Mi papá y mi mamá y yo vivimos ahí durante algún tiempo. Después de que mi papá conoció al Señor, fue en el programa de explosión del evangelismo. A él le encantaba venir aquí e ir de puerta en puerta y compartir el evangelio. Si la gente no hubiese sido constantemente la que venía y le decía a mi papá que Dios lo amaba, digamos que nunca lo hubieran hecho, el curso de nuestra vida hubiese cambiado dramáticamente. Y ahora yo tengo hijos que están haciendo la diferencia en el mundo y una diferencia eterna y tener una perspectiva del reino en mente. E incluso después de que mi esposo falleció, la mayor alegría que he tenido es estar con ellos. Verlos amar al Señor, ver a mis hijos crecer en el Señor, ver el legado de mis nietos, mis bisnietos. Eso lo vale todo. Cuando mi papá aceptó a Jesús en su corazón, él se convirtió en una persona completamente diferente. La gente en nuestra comunidad decía, si Leon Cover se convirtió en cristiano, todos pueden convertirse en cristianos, porque la diferencia era tan como el día y la noche. Fue como si lo hubieras conocido de antes y verlo ahora le cambió la vida radicalmente. El cambio de vida más radical que haya visto.